Hola, mi nombre es Igor Jiménez Rey, estudiante del grado de Ingeniería Informática de la UNED, y con este mini vídeo docente voy a intentar dar solución a la cuestión 214 planteada por el equipo docente de la asignatura de Complejidad y Computabilidad. Primero comenzamos con el enunciado. Dice así: si un lenguaje L es recursivo, entonces su complementario es recursivo, ¿verdadero o falso? Comenzaremos con una breve introducción a los tipos de lenguaje. Esto nos ayudará a resolver la cuestión planteada. En primer lugar, tenemos los lenguajes recursivamente enumerables. Son aquellos lenguajes que son aceptados por una máquina de Turing. Por tanto, tenemos que cualquier cadena perteneciente al lenguaje L es aceptada por una máquina de Turing M. Un ejemplo es el lenguaje universal. Por otro lado, tenemos los lenguajes no recursivamente enumerables. Son los lenguajes cuyas cadenas no pueden ser nunca reconocidas por una máquina de Turing. Como ejemplo de este tipo de lenguaje tenemos el lenguaje de diagonalización. Ahora vamos con el tipo de lenguaje que más nos interesa para esta cuestión. Es el lenguaje recursivo. Los lenguajes recursivos se caracterizan por dos cosas. Por un lado, todas las cadenas pertenecientes al lenguaje son aceptadas por una máquina de Turing, que siempre para. Por otro lado, tenemos que cualquier cadena que no pertenezca a ese lenguaje recursivo no será aceptada por una máquina de Turing. Pero esta máquina de Turing también siempre para. Como nota importante debemos recordar que los lenguajes recursivos son los lenguajes decidibles, que son aquellos que se resuelven mediante algoritmos. Por tanto, tendríamos los lenguajes recursivos, que son a su vez un subtipo de lenguajes recursivamente enumerables. Después tendríamos los lenguajes no recursivamente enumerables, que se encontrarían en este lugar, en el que se incluye, como hemos dicho, el lenguaje de diagonalización. Y aquí tendríamos el lenguaje universal. Ahora intentaremos dar solución a la cuestión planteada de si L es un lenguaje recursivo, su complementario también es recursivo. Como hemos visto, L es un lenguaje recursivo si existe una máquina de Turing M que reconoce y se detiene en un estado de aceptación con las cadenas pertenecientes a dicho lenguaje. Por tanto, podemos basarnos en esta idea para intentar construir una máquina de Turing complementaria M que se comporte de manera contraria a la anterior, de tal forma que se detenga y rechace aquellas cadenas que no pertenezcan al lenguaje complementario de L. De la misma manera, esta máquina de Turing complementaria M debería parar y aceptar las cadenas que L no acepte, de tal manera que estaría reconociendo aquel tipo de lenguaje complementario que la máquina M. Intentaremos realizar la construcción de dicha máquina para demostrar esta pequeña teoría. Intentaremos construir esta máquina M complementaria a partir de la M. Aquí tenemos la máquina M. Como vemos, ante una entrada de una cadena W perteneciente al lenguaje, se comporta de manera que llega a un estado de aceptación y para.
De la misma manera, cuando esta cadena W no pertenece al lenguaje, la máquina no lo acepta y siempre para también. A partir de esta máquina M y siguiendo unos pasos establecidos, llegaremos a la máquina M complementaria. Estos pasos son los siguientes. Primero, convertiremos los estados de aceptación de la máquina M en estados de no aceptación. Esto permitirá que se convierta en un estado final y la máquina se pare al llegar a él. Como segundo paso, crearemos un nuevo estado final de aceptación y sin transiciones. El tercer paso es el siguiente. Para cada combinación de un estado de no aceptación, de M y sin transiciones, donde M podría pararse sin aceptar, añadimos una transición al nuevo estado de aceptación. Así, como sabemos que M siempre para, sabemos con certeza que la máquina complementaria de M también parará. También la M complementaria acepta aquellas cadenas que M no acepta. Por tanto, sabemos que la M complementaria acepta el lenguaje complementario de L. Así habremos construido esta máquina complementaria, que como sabemos, aceptará el lenguaje complementario. Llegamos así al final de este MDM. Hemos dado respuesta verdadera a la cuestión de que si L es recursivo, su complementario también es recursivo. Espero que este vídeo haya sido de utilidad para dar respuesta a esta cuestión. Un saludo y muchas gracias a todos.